Del CEDO con su libro sobre poderes fácticos y de ICEFI sobre la política fiscal, expresión de las élites centroamericanas. Este es un documento que se convierte en una lectura obligatoria para todos aquellos que queremos entender realmente lo que está pasando en Honduras y cómo en realidad no solamente desde los 90 se ha dado un proceso de recomposición de las élites económicas en nuestro país debido a la adaptación al proceso de globalización, sino cómo estas élites en determinado momento tienen una enorme influencia en la política pública a todos los niveles. Los mecanismos a través de los cuales se da esa influencia son bastante claros, descritos en una serie de detalles. Se menciona, de acuerdo al desarrollo del trabajo, primero las instancias políticas, los partidos políticos y su expresión política por excelencia, como es el Congreso Nacional. Y ahí nosotros miramos cómo realmente ha habido una interrelación entre el bipartidismo tradicional y los intereses económicos que se expresan en las leyes y en diferentes mecanismos. Marvin escoge dos de ellos para analizarlos, la parte específica de las exoneraciones, que es muy importante, y también la parte que tiene que ver con las alianzas público-privadas. Pero uno pudiera extender este tipo de análisis a la influencia del sector empresarial y de las élites en diferentes actividades del Estado. Anteriormente se nos mostraba cómo, por ejemplo, el COEP tiene cerca de 60 participaciones en junta directiva a nivel de gobierno, lo cual le da una influencia muy fuerte en la determinación de la política económica. Ejemplos recientes que hemos visto, como por ejemplo la aprobación del nuevo Código Tributario, en donde el gobierno decidió hacer un pacto únicamente con el sector empresarial a espaldas de la sociedad hondureña y luego aprobar eso en el Congreso sin quitarle ninguna coma ni ningún punto a lo que se había aprobado en un acta específica entre el sector empresarial y el gobierno. Señalan también mecanismos a través de los cuales se da la influencia. Los contratos con precios sobrevalorados, como es el caso de la energía, en fin, construcción de infraestructura que muchas veces no va destinada a satisfacer las necesidades de las comunidades, sino que va destinada a satisfacer intereses empresariales. Entonces, en este caso estamos hablando de un Estado realmente secuestrado por una élite económica cuya característica principal es su articulación en una parte con el sector externo y en la otra la creación y defensa de monopolios y oligopolios internos. Y esto, el caso específico que Marvin señala de exoneraciones, la hemos visto recientemente. Se aumentan las exoneraciones para el sector turismo, pero no para el pequeño y mediano operador turístico, sino que para el grande. Lo mismo en el sector agropecuario. Toda esta característica, digamos, de esta vinculación entre poder económico y poder político es la que determina la asignación de recursos. Como decía Melo, al final la política que se utiliza no solamente para justificar lo que se hace, es una política social de migajas para la población. Cuando uno mira los porcentajes de gasto que se hace en asistencia social relacionado con el presupuesto general de 140.000 millones de lempiras del gobierno central y de 240.000 millones de lempiras del sector público en general, se da cuenta que los beneficios en cuanto a exoneraciones, cerca del 6 o 7% del Producto Interno Bruto, representan 30.000, 35.000 millones de lempiras, a donde realmente está
la política estatal apoyando esos procesos de mayores ganancias de las élites económicas. Y en esto es bastante interesante cómo el documento nos muestra que ese proceso de transformación del año de transición, como lo llama Marvin, de los años 90 para acá, ha dado origen a cómo el anterior capital comercial se transforma en capital financiero y en capital industrial. ¿Pero con qué característica? Con la misma característica que ha sido permanente en el transcurso de la historia hondureña, con la característica de que este capital depende mucho realmente de los mecanismos de acumulación a través del Estado. ¿Y cuáles son esos mecanismos de acumulación? Pues los que muestran el documento: exoneraciones, contratos, concesiones. Está muy fresca las concesiones de las compañías celulares, que representaron enormes ganancias posteriores para quienes las vendieron en el exterior. Entonces, todo esto, esta característica fundamental de que la élite económica no es una élite como determinara Joseph Schumpeter en el pasado, un empresario que arriesga, un empresario que invierte, un empresario que innova, que crea, sino aquel empresario que va por realmente la ganancia segura, y principalmente si lo obtiene a través del Estado. Esto es lo que nosotros estamos viendo de la crisis política actualmente que se está viviendo, porque ante la menor señal de que pudiera haber un cambio político en Honduras a partir del 2009, entonces todo este sistema de dominación económica y política que sienta las bases de la corrupción y la impunidad en nuestro país se manifestó y se siguió manifestando todavía en las elecciones de 2013 y de 2017. Por eso es que Melo tiene razón al decir, ¿elecciones para qué? Si ese es el control que se tiene. Hemos insistido cómo los mecanismos de cargar a la mayor parte del pueblo siguen vigentes y se siguen reproduciendo. No solo es aumentar el impuesto sobre venta, el impuesto a la gasolina, el peaje, el impuesto al seguro social, reducir los bienes públicos como educación y salud. Todo este marco, este modelo económico iniciado con políticas neoliberales, pero profundizado en los últimos años, son los que explican la persistencia de la pobreza en Honduras. No nos pongamos a discutir si bajó 2 puntos o 1 punto de un año a otro. En el 2009 la pobreza era 58%, en el 2017 la pobreza era 64%, y si uno mira los datos a través de los años, cerca de una década, lo único que puede concluir es la enorme persistencia de la pobreza en nuestro país, el enorme desempleo. Entonces se nos quiere justificar muchas de estas actividades a través de propaganda, los medios de comunicación, muchos controlados por las mismas élites económicas. Y por favor, en este caso, diferenciemos entre lo que es la élite económica, que muy bien la describe Marvin como aquellos sectores principales de la actividad económica del empresario o de la empresa privada en general. Porque en la empresa privada hay un mediano y pequeño productor que lucha diariamente, que trata de producir para mejoramiento del país.